Hola, los saludo de Cuernecitos aquí, con otra retro reseña más. Hoy es el turno de Hulk, del año 2003, dirigida por el talentoso Ang Lee. Esta película fue muy menospreciada en su día. Hoy por hoy, lo diré apenas empezar, creo que está muy infravalorada y aquí te diré algunos puntos. Debo decir que esta película es de Ang Lee. Es casi una película de autor, casi. Esta es la visión del personaje propia del director. Es compleja, extensa, bien construida. Ojo que no es tan larga, dura 2 horas con 18 minutos. Para la época sí era larga, pero no lo es mucho. Muchos la tachan de innecesariamente larga y considero que no es así para nada. ¿Aburrida? Pues a mí no me lo parece. Me parece hermosa, pero sí, realmente entiendo a quienes les parece aburrida. Es una película muy densa, con no muchas escenas de acción, que lleva su ritmo. Es una película muy personal de Ang Lee, tanto que Eric Bana, actor que interpreta a Bruce Banner, comentó que este fue un proyecto muy personal y único para ambos, por lo que no volvería a toda esta trama multiversal. Disculpen que haga tan larga esta introducción, pero lo que voy es que siento que esta película sería mejor valorada hoy en día. Por lo menos le darían mérito de entregar algo más profundo y psicológico, y no centrarse solo en la acción y en lo bombástico. Hulk es uno de los personajes más complejos y versátiles de Marvel. ¿Quieres a un monstruo que destruya la ciudad a lo Godzilla? Hulk. ¿Quieres una historia romántica de un amor imposible a lo La Bella y la Bestia? Hulk. ¿Quieres una crítica a la guerra y al poder militar de los países? Hulk. ¿Quieres un drama sobre un conflicto interno entre dos personalidades? Hulk. Adentrándonos de lleno en la película, parte de la culpa de su ritmo lento y de que tenga tantas subtramas es que la película comenzó preproducción desde los 90, en cuanto Universal adquirió los derechos del personaje. Por ella pasaron varios productores, directores y hasta 10 guionistas. Literalmente entraban y salían. Para cuando llegó Ang Lee, no pudo hacer borrón total de todo. Tuvo que conservar algunas ideas como la inclusión del padre de Bruce y sus conflictos y al general Ross cazando a Hulk. Aunque se pudo deshacer de otras cosas, como Hulk peleando contra tiburones e insectos gigantes. Ideas hubo muchas. Y de verdad esta película es densa. Por momentos se nota que Ang Lee no quería abrazar el concepto superheroico de Hulk, pero tuvo que hacerlo, así como agregar escenas de acción a petición del estudio. Sin embargo, también pudo contar su historia como quiso. En materia visual, puso el color verde y morado característicos del personaje a lo largo de toda la escenografía en la película, así como en la edición, donde empleó distintos tipos de divisiones de pantalla para imitar el estilo de los paneles de los cómics. Recurso muy poco utilizado en el subgénero, y la verdad lo emplea de una forma brillante, y no solo en un par de escenas, sino a lo largo de todo el film. La película inicia con David Banner experimentando con diferentes especies tratando de lograr la regeneración de miembros perdidos en humanos. Vemos también un poco de la infancia de Bruce y que no fue nada fácil. Terminó creciendo con una familia adoptiva y veremos más adelante lo que pasó con sus padres. Luego lo vemos llegando a su trabajo un día normal. Cameo épico de Lou Ferrigno y Stan Lee. ¡Qué grandes! Y aquí vemos que ya no está con Betty. Ya quiero llegar a ese punto. Vemos que llega Glenn Talbot, personaje salido de los cómics también. Él trabaja cerca del general Ross, padre de Betty, con quien no lleva una muy buena relación. Hablando de padres, vemos que David llega al laboratorio a trabajar como intendente, pues busca a su hijo, que sospecha que es el mismo Dr. Bruce Krensler. Tras escabullirse en su oficina y tomar un cabello, lo confirma. Es su hijo, quien ahora está investigando lo que a él lo había obsesionado en el pasado. Este punto es muy importante, pues es otra trama escondida en la película. Me explico, es que esta película maneja mucha simbología y analogías. Esta parte tiene un significado oculto que nos ayuda a ver el general Ross. Cuando habla con Betty, le menciona que Bruce dice no recordar a sus padres o qué pasó con ellos, pero qué casualidad que trabaje en el mismo campo que su padre. Y esto es verdad, Bruce no lo recordaba y aún así seguía los caminos de su padre, el cual le heredó todo el tema genético que se inyectó y ahora, luego del accidente en el laboratorio, comenzó a despertar, siendo una analogía a cómo nuestros padres pueden influir en nosotros a veces de maneras muy negativas y el cómo puede ser algo tan traumático. Este es uno de los mejores temas que trata la película. Es una trama muy profunda y fuerte, disfrazada de una trama de ciencia ficción. Está muy genial ver a Hulk peleando contra soldados o tanques, pero si te pones a ver más allá, verás una película muy compleja y original. Pasando a los personajes, Bruce Banner, interpretado por Eric Bana, cumple, me agrada. Debo decir que no es muy expresivo o carismático en pantalla, pero es a propósito. El personaje es así, es un elemento que se aprovecha en la trama y ya hablaré de ello. Su accidente en esta película
película es bastante diferente a los cómics, pero sí que salva a alguien que queda expuesto a una inmensa cantidad de radiación gamma, solo que es todo muy concentrado en el laboratorio y que pues es un compañero de trabajo más. Aquí no tenemos a Rick Jones, ni modo. Jennifer Connelly es preciosa y una gran Betty Ross. Es un personaje muy complejo y muy bien construido. Es una mediadora entre Bruce, su padre, Talbot, pero por sí misma es un gran personaje, inteligente y emocionalmente muy fuerte. Es sensacional. Josh Lucas como Glenn Talbot no sale mucho, pero su presencia creo que está muy bien. Es un idiota, creído, un tipo que te cae mal. En principio parece que le interesa a Betty, aunque rápidamente ves que si bien la encontró atractiva, él solo se interesa por sí mismo. Él va a cumplir su meta y punto, pero la agarra personal contra ellos, y en cuanto puede, se pone hasta en contra de Ross para obtener lo que quiere de Hulk. Es muy satisfactoria la escena donde explota. Está muy chistosa. Y por eso creo que no pasa desapercibido. Cumple muy bien el personaje. El general Ross es excelente. Es un hombre firme, recto, justo, pero muy cerrado, y eso es muy importante. Vemos en la película cómo come un helado con su hija, pero pasa algo y debe atenderlo. Siempre su trabajo fue primero, y por eso su relación se quebró. Y es que cómo se relacionan los personajes en esta película es lo mejor. La relación de Betty y su padre no es buena, y cuando Bruce se disculpa con ella por lo que pasó, vaya que terminaron, ella le dice: no te preocupes, no es tu culpa, eres víctima de mi obsesión por los hombres emocionalmente distantes. Esto es una teoría psicológica bastante interesante. El hecho de que a veces las chicas buscan a un hombre para asociarse parecido a su padre, sobre todo si han tenido una muy buena relación o una muy mala. En este caso, Ross no tenía mucho tiempo para su hija y encima era un hombre muy cerrado. Esto hizo que Betty se interesara por Bruce, un hombre abierto a relacionarse, aparentemente normal, pero poco sentimental y muy serio. Les digo que esta película es muy profunda. Entre Ross y Bruce hay un desprecio muy grande por parte del primero, que Bruce no comprende. Sin embargo, nosotros vemos que es porque el padre de Bruce, David, tuvo roces con Ross. Lo encerraron, pero eventualmente fue liberado. Ross se lleva a Bruce a un centro de contención para analizarlo. Ojo, con ayuda de Betty. Esto me pareció muy interesante. Dentro de la película, Bruce y Betty ya no son pareja. Vemos un par de flashbacks. En uno, Betty le cuenta un sueño que inicia con un recuerdo de su padre justamente comiendo un helado con él. Luego él se va y Bruce se la lleva. Esto es una prueba más de su tema psicológico de inconscientemente buscar a un padre en su novio. Betty está 100% del lado de Bruce todo el tiempo, y aunque lo vuelve a perder al final de la película, vemos cómo su padre le llama, y esto me gustó mucho. Se abre con ella y sinceramente le pregunta que si Bruce estuviera vivo y la buscara, se lo diría, a lo que ella le responde con un sincero no. Ella en verdad lo amó. Y bueno, disculpen que sea como la película y me enfoque tanto en el diálogo y en los personajes. Es que en verdad esta película está llena de mucho contenido. Pero bien, hablemos un poco de Hulk. Increíblemente, la primera transformación ocurre a los 40 minutos, ya muy entrada la película, y de ahí aparece bastante. A mí sí me gusta cómo se ve bien, excelente para la época, diría yo. Vemos a un Hulk muy interesante, diría que es un ser nuevo. Voy a decir algo que va en contra de lo que muchos fans piensan, ¿ok? No me funen. Mucha gente en el fandom no conoce a Hulk, no lo comprende, no ha leído un cómic de él jamás, probablemente. Lo que no tiene nada de malo, aclaro, pero tienen la idea de que Hulk es un ser salvaje que destruye y aplasta cosas, y sí, tenemos Hulk así en los cómics, pero también hay Hulks listos, comprensivos. ¿Qué dirían si supieran que incluso hay un Hulk gangster? Porque no creo que lo sepan. Si no saben que Hulk no es un monstruo insaciable e incontrolable de base, y eso se ha visto en todas sus adaptaciones, ojo, en todas, desde la serie de los 70s y hasta en el MCU, yo creo que no se han sentado a verlas siquiera. Solo las dejan en la tele ocasionalmente, y eso si la encontraron en una escena de acción como en la escena de los tanques. Se menciona mucho que a Hulk lo tienen mal aprovechado actualmente en el MCU, pero cuando fue bien aprovechado y desarrollado, nadie lo valoró. Están geniales las escenas de acción. Hulk contra los tanques es algo icónico, y está genial toda la persecución en el desierto. La escena sacada de Perros de Guerra está genial también, algo violenta incluso. La pelea contra su padre está muy genial también. Dura muy poco, pero Ang Lee le sacó mucho provecho visual a sus poderes. David Banner, interpretado por Nick Nolte, qué curioso personaje. Su actuación es impresionante, nada raro de este actor, pero siento que su personaje queda un poco al aire dentro de la película.
Hay muchas subtramas y sí, él es un gran antagonista. Termina de afianzarse como el villano principal ya muy tarde, a los 15 minutos de acabar la película. De hecho, es muy interesante. A lo largo de la película pareciera que está arrepentido y busca a su hijo porque lo extraña. Vemos cómo le cuenta a Betty qué fue lo que pasó aquel día. Intentó encontrar una cura para su hijo, luego de ver su error. Al ver que el gobierno lo despidió y ya no podría trabajar en ello, activó la autodestrucción del laboratorio y trató de matarlo. Su madre se interpuso y la apuñaló. Su mundo entero terminó ahí. Ross lo llevó preso, Bruce quedó huérfano y ahora que logró encontrarlo de vuelta, no quiere saber nada de él, por lo que le pide a Betty que le pida a su padre que le deje ver a su hijo una última vez, antes de morir encerrado en una celda. Se lo conceden, y he aquí la gran revelación. Bruce lo rechaza, y David le dice: ¿tú crees que quería verte? Yo quiero ver a mi hijo. It was as if she and the knife. Impresionante. Antes, cuando David se topó con Hulk en el laboratorio en su primera transformación, logra tocarlo. Luego Hulk se altera, rompe el techo y escapa. David se queda llorando mientras repite: Bruce. Mi Bruce. Mientras ves eso, puedes pensar que se lamenta por haberle hecho eso a su hijo, ver en lo que se convirtió. Ahora lo podemos ver como que llora de impacto por estar viendo a su hijo por primera vez en toda su vida. Impresionante. Y Nick Nolte se luce. Como dato curioso, este personaje es una amalgama de varios villanos de Hulk. Tenemos al padre de Bruce Banner, cuyo nombre era Brian Banner. Aquí le pusieron David, un poco en referencia, en honor a la serie de los 70s. También tiene los poderes del hombre absorbente. También vemos que trabaja como intendente en el laboratorio, algo que hacía Samuel Stearns en su primera aparición antes de convertirse en el líder. Y también al final de la película vemos que se transforma en una especie de monstruo hecho de electricidad, algo similar al villano Sax. Con el personaje de Hulk hay muchísimo simbolismo también. Una parte que me encanta es cuando Hulk salta muy lejos y queda en pleno desierto. Por un instante se queda contemplando, mirando un pequeño musgo que crece en una roca. Una escena muy pacífica. Esa es la esencia de Hulk, señores. No destruir cosas, que sí, está bastante bien también, está interesante y es mucho espectáculo, muy bueno, pero me encantó que mostraran ese lado tranquilo e inocente del personaje. También vemos un poco de su lado heroico por momentos, como cuando el caza se va a estrellar contra el puente. Hulk lo desvía, salva al piloto y a la gente del puente. Por cierto, qué hermosa es toda esa secuencia. El general Ross le ordena al piloto ir hacia arriba, aun cuando le dice que ya se siente cansado. Ross le dice que siga, que Hulk se desmayará antes que él. Y es así, Hulk cae, pero por desgracia el piloto no. Se aleja demasiado y se queda flotando. Suelta un grito desgarrador al darse cuenta de que no puede volver. Por si eso fuera poco, vemos que Hulk tiene un sueño, una visión, en donde se pone cara a cara con Bruce Banner y le dice: Puny human. Un momento tan icónico que después fue referenciado en los cómics de Immortal Hulk y que, por cierto, es una de las escenas favoritas de la historia del cine de mi señora madre. Simplemente hermoso. Sí, definitivamente creo que esta película tiene un punto y puedo ver que les parezca aburrida a mucha gente, pero en verdad es una cosa impresionante. Es muy compleja, está muy bien hecha, muy bien actuada. La verdad creo que deberían darle una oportunidad si no la han visto completa. ¿Se notó que esta película es de mis favoritas? En verdad me parece preciosa, muy bien hecha. Agradezco que Ang Lee se haya animado a plasmar su visión de este complejo personaje. No se pierdan la reseña a The Incredible Hulk del 2008, que será el siguiente video. Y ojo, no es su secuela, es un reboot. Esta fue una película única, que sí, tiene un final abierto y hubo ideas para una secuela, y algunas se reutilizaron para la película de Marvel Studios, pero esa es otra historia. Déjame en los comentarios qué te parece esta película. ¿La llegaste a ver con esa atención? ¿Lo harás luego de esta reseña? Cuéntame. Y dime también qué otro tipo de retro reseñas te gustaría que hiciera. Nos estamos viendo. Hasta luego.